Soy una secundaria de paso. Al menos, durante muchísimo tiempo, realmente creí que era así. En la Universidad de Salamanca, Íñigo Montalbán era esa clase de persona que con solo aparecer en el aula, Fray Luis bastaba para que todo el auditorio guardara silencio durante unos segundos. Se sentaba en la primera fila, con la espalda recta, la camisa blanca siempre impecable, el cabello negro y suave cayéndole sobre la frente, con un aire tan frío que parecía una luna colgada fuera de la ventana, brillante, lejana e imposible de alcanzar. Y yo, Inés Valcárcel, solo era la sombra detrás de él. Desde el Instituto de Bachillerato San Telmo hasta la Universidad de Salamanca, lo perseguí durante muchos años. Él ocupaba el primer puesto, yo el segundo. Los profesores lo mencionaban por su nombre. Yo añadí en silencio otra meta a mi cuaderno. Él pasaba a mi lado por el pasillo. Yo bajaba la cabeza abrazando mis libros y me decía que, si me esforzaba un poco más, quizá algún día él me recordaría. Pero Íñigo nunca me recordó. Más tarde, cuando encontré por casualidad aquel extraño libro, por fin supe por qué. En esa historia, él era el protagonista masculino. Vega Soldevila era su heroína destinada, y yo solo era una secundaria de paso, un hombre borroso, alguien que cruzaba por su vida y desaparecía, ni siquiera lo bastante importante como para que él me mirara un segundo más. Leí aquellas líneas durante mucho tiempo, tanto que las puntas de mis dedos se entumecieron y el pecho se me enfrió. Aquella noche, sentada frente al espejo de mi habitación en la residencia Santa Elvira, saqué el teléfono con la SIM secundaria y me hice una foto en la que solo se veía vagamente mi clavícula bajo una luz amarilla tenue. No mostré mi rostro, no dejé ver ningún rasgo que pudiera identificarme, solo la curva ligera del cuello de la ropa y un trozo de piel pálida por haber trasnochado. Miré aquella foto durante mucho rato y luego se la envié a Íñigo desde un número anónimo. Tras enviarla, apagué la pantalla. El corazón me latía tan rápido que me dolía. Pensé que me bloquearía. O quizá me ignoraría, igual que ignoraba todas las declaraciones de amor y todas las miradas ardientes de esa universidad. Pero de pronto el teléfono vibró 2 veces. Miré fijamente la pantalla unos segundos, creyendo que veía mal. Después abrí el mensaje. Duku Parasima. ¿Quién eres? Esa fue la primera vez que Íñigo Montalbán me respondió. Me quedé inmóvil frente al espejo, con la garganta seca. Una sensación extraña me recorrió la espalda, entre miedo y emoción. Lo había perseguido durante tantos años, usando mis notas, concursos, temas de investigación, todo lo que tenía para intentar estar más cerca de él. Pero al final, lo que hizo que mirara hacia mí fue una foto anónima en mitad de la noche. Imité torpemente algunas poses que había visto en internet. Tomé unas cuantas fotos más y tardé mucho en elegir. La luz de la habitación hacía que mi piel se viera más pálida. Mi cabello castaño avellana caía sobre los hombros y cubría casi todo mi rostro. No me atrevía a dejar que viera mi cara. Solo quería molestarlo un poco. Quería que me recordara, aunque no supiera quién era. Le envié otra foto y con la mano temblorosa escribí unas palabras. ¿Te gusta? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Íñigo no respondió más. Miré el chat silencioso y de repente solté una risa muy baja. Tenía las orejas ardiendo y el corazón desbocado, pero en mi interior había una satisfacción culpable. Desde aquel día, cada noche le envié mensajes. A veces solo era una foto borrosa frente al espejo. A veces era una frase sin sentido como: hoy el cielo en Salamanca está muy bonito.
A veces le contaba que el viento fuera de la residencia Santa Elvira soplaba frío, que la cafetería junto a la Facultad de Física había cambiado de pastel, que me había quedado despierta hasta casi el amanecer procesando datos experimentales. Íñigo casi nunca respondía, pero tampoco volvió a bloquearme. Solo eso ya bastaba para quitarme el sueño. Al principio pensé que esa broma no era más que una rebelión tardía de una secundaria. Quería romper los límites de mi obediencia, demostrar que, aunque el destino me hubiera escrito como una transeúnte, aún podía dejar un rasguño en la vida del protagonista masculino. Hasta que me di cuenta de que Íñigo empezó a buscarme. Aquel día, en el aula Fray Luis, el profesor Baltasar Cifuentes explicaba las ondas de Broglie. Su voz monótona resonaba en el auditorio escalonado. La tiza blanca cubría la pizarra, y la luz otoñal entraba por los altos ventanales, bañando las filas de mesas de madera con un amarillo antiguo. Apoyé la barbilla en la mano, fingiendo mirar la clase, pero mis ojos cayeron sobre la nuca de Íñigo, sentado en diagonal delante de mí. Su nuca era muy hermosa, cabello negro y suave, cuello de camisa limpio, dedos largos sosteniendo el bolígrafo. Pero aquel día no escuchaba la clase. Con las pestañas bajas, trazaba inconscientemente líneas negras y caóticas sobre el papel. El teléfono estaba junto al cuaderno, y, de vez en cuando, la pantalla se encendía cuando él la tocaba. Conocía ese gesto. Estaba distraído. Quizá pensaba en la persona que le enviaba mensajes anónimos. Esa idea me calentó el pecho de una forma extraña. Bajé la cabeza, abrí el teléfono bajo la mesa y escribí una línea. ¿Estás pensando en mí? Poco después de enviarlo, los dedos de Íñigo se quedaron quietos. Tomó el teléfono. Muy pronto, mi pantalla se iluminó. No. Miré esas 2 letras y casi me reí en plena clase. Responder tan rápido parecía todavía más una forma de ocultarlo. Seguí escribiendo. Entonces, ¿me estás buscando? Esta vez, Íñigo no respondió enseguida. Lo vi borrar y escribir y borrar. La punta del bolígrafo en su mano se detuvo sobre la página, dejando un punto de tinta oscuro. Su frialdad habitual seguía allí. Pero en aquel silencio pude sentir una grieta diminuta. No le di una salida. Abrí mi álbum oculto y elegí una foto que había tomado la noche anterior. La luz era tenue, la tela blanca y fina apenas dibujaba suavemente las líneas del cuerpo, lo bastante ambiguas como para que no se pudiera ver con claridad, pero tampoco apartar por completo la mirada. Me mordí los labios y sentí que las orejas se me calentaban. Entonces pulsé enviar. Encuéntrame. En la fila delantera, Íñigo de repente puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. El borde del aparato golpeó la madera, produciendo un pequeño clic. Bajó la mirada y permaneció inmóvil unos segundos. Luego giró la cabeza. Mi corazón casi dejó de latir. Sus ojos negros y profundos recorrieron cada rostro del auditorio, tranquilos pero más cuidadosos que nunca. Miró a las chicas que tomaban apuntes, a quienes apoyaban la barbilla somnolientos, las manos sobre las mesas, los perfiles inclinados bajo la luz del sol. Luego, su mirada pasó por mí. Aunque ya había adivinado el resultado, aún así me dolió un poco. Claro que sí. Nadie pensaría que una chica obediente, callada, siempre en segundo lugar detrás de Íñigo Montalbán, haría algo tan excesivo como eso, mucho menos el propio Íñigo. Aquella noche, exactamente a las 10, volví a enviar una foto. Esta vez era con una camiseta de tirantes de encaje blanco, tomada frente al espejo de mi dormitorio. Seguía ocultando mi rostro, evitando cualquier rasgo que pudiera identificarme.
En cuanto envié la foto, me arrepentí un poco, pero antes de que mis dedos pudieran bloquear la pantalla, Íñigo respondió: sábado a las 7 de la tarde, Salón de Actos de Anaya. Miré esas palabras durante mucho rato. Sábado. Salón de Actos de Anaya. Ya lo recordaba. Era la hora y el lugar del baile de máscaras, organizado por el Consejo Estudiantil. Dudé y envié un signo de interrogación. El mensaje de Íñigo llegó muy rápido. ¿No te atreves a venir? Una frase muy corta, muy fría y también muy provocadora. Sabía que era una trampa. Íñigo Montalbán había empezado a buscar en serio a la persona que le enviaba mensajes anónimos. Quería sacarme de la oscuridad. Quería saber quién era en realidad, quién lo había molestado durante todo un mes. La razón me decía que no debía ir, pero miré aquel mensaje y recordé el instante en que giró la cabeza en el aula Fray Luis. Recordé sus orejas un poco rojas después de ver la foto. Recordé cómo su frialdad se alteró durante unos breves segundos. De pronto me sentí patética. Sabía claramente que era una trampa, pero aún así quería entrar, porque quizá sería la única vez en mi vida en que Íñigo me esperaría por iniciativa propia. Apagué el teléfono y levanté la vista hacia mi reflejo. En el espejo había una chica de ojos marrón oscuro, labios rosados, piel blanca por demasiadas noches sin dormir. Una chica tan normal que podía desaparecer entre la multitud. Una chica que había perseguido la luna durante demasiado tiempo, tanto que había olvidado que ella también tenía una forma propia. Toqué suavemente el cristal frío. Luego me reí. No pasa nada. De todos modos, solo soy una secundaria de paso. Íñigo Montalbán nunca me recordará. Así que, solo una vez, quería estar frente a él. Ver con mis propios ojos cómo me buscaba. Hacer que esa luna lejana se inclinara por mí durante un instante, aunque después volviera a esconderme en la oscuridad como siempre. El sábado llegó más rápido de lo que imaginaba. Desde la tarde, pasé mucho rato sentada frente al tocador, en mi habitación de la residencia Santa Elvira. Sobre la cama estaba el vestido de noche color plata pálida, que había pedido prestado a una estudiante de cursos superiores. Al lado, una peluca castaño claro y la máscara plateada más común que elegí a propósito. No quería destacar demasiado. Solo quería ser lo bastante distinta de la Inés Valcárcel de siempre. La chica del espejo llevaba un vestido suave que abrazaba la cintura. El cabello ligeramente ondulado caía sobre sus hombros, y media cara quedaba cubierta por la máscara. También cambié el pintalabios rosa tierra por un tono un poco más claro. Cuando bajé la cabeza, incluso yo misma sentí que la persona en el espejo era extraña y temeraria. Pensé que eso era suficiente. Íñigo Montalbán quedaba atrapado entre demasiados rostros cada día. Una chica con media cara cubierta, vestida con un traje desconocido, de pie entre la multitud del baile, sin duda sería todavía más imposible de reconocer. A las 7 de la tarde, el salón de actos de Anaya brillaba bajo lámparas amarillas y suaves. La música resonaba en el gran salón. Las risas, las conversaciones, los zapatos contra el suelo de piedra y los vasos de cristal chocando suavemente formaban una capa de ruido extraño. Los estudiantes con máscaras iban y venían. Los vestidos de noche y los trajes oscuros pasaban bajo las luces como una corriente de agua brillante. Me quedé en un rincón oculto cerca de las cortinas, con la mano apretando un vaso de zumo, buscando a Íñigo con la mirada. No era difícil encontrarlo. Incluso en un baile de máscaras, Íñigo Montalbán seguía siendo demasiado fácil de reconocer.
Vestía camisa blanca, chaqueta negra, una máscara oscura le cubría media cara, pero su figura alta y delgada y ese aire frío hacían que la gente lo mirara inconscientemente más de una vez. Varias chicas se acercaron ruborizadas para invitarlo a bailar. Él las evitó a todas, con una actitud educada pero distante. No aceptó a nadie. Lo vi inclinar la cabeza, pasando la mirada una y otra vez por la multitud. No parecía alguien que hubiera venido a disfrutar del baile. Parecía más bien un cazador paciente, de pie entre la luz y la música, esperando a que su presa entrara por sí sola en su alcance. Y esa presa estúpida era yo. Bajé la cabeza y reí en silencio. Dejé el vaso y aproveché el movimiento de la multitud para acercarme lentamente a él. El corazón me latía muy rápido, tan rápido que cada paso parecía pisar un tambor. Cuando pasé junto a Íñigo, extendí suavemente la mano y enganché con la punta de los dedos uno de los suyos, solo un poco, pero una sensación de entumecimiento se extendió al instante desde mis dedos hasta el pecho. Me asusté y quise retirar la mano, pero justo cuando estaba a punto de pasar de largo, su mano cálida se volvió de repente, metiéndose con fuerza entre mis dedos. 10 dedos entrelazados. Me tiró hacia atrás. Levanté la cabeza con sorpresa y me encontré justo con sus ojos negros y profundos detrás de la máscara. Él bajó ligeramente los ojos para mirarme. Su voz era muy baja, pero tan segura que casi me hizo olvidar respirar. Eres tú. Me había descubierto. Esa idea explotó en mi cabeza, pero muy pronto la máscara sobre mi rostro me dio un valor extraño. De todos modos, él no sabía que yo era Inés Valcárcel. De todos modos, esta noche no era la chica que siempre bajaba la cabeza detrás de él. Incliné la cabeza, levanté la mano que él sostenía con fuerza y pregunté sonriendo: ¿Quieres invitarme a bailar? Íñigo no respondió enseguida. Bajo la luz tenue, la mitad de su rostro oculto hacía que sus emociones fueran aún más difíciles de descifrar. Seguía frío como siempre, con los labios levemente apretados y la mirada cayendo sobre nuestras manos unidas. De pronto me sentí un poco culpable. ¿O quieres regañarme? En realidad, ya me había regañado por mensaje. Me dijo que no enviara esas fotos a cualquiera, pero yo no se las envié a cualquiera. Solo se las envié a él. Íñigo curvó apenas los labios, como si fuera a decir algo. Temí que realmente abriera la boca para darme una lección, así que me apresuré a interrumpirlo. Lo sé, dijiste que no enviara fotos así a otras personas. Me acerqué un poco más. La distancia entre nosotros, empujada por la música y la gente alrededor, se volvió peligrosamente estrecha. Podía ver las líneas del cuello de su camisa blanca y escuchar su respiración muy ligera. Bajo el sonido caótico del baile, me incliné cerca de él, casi hablando junto al cuello de su camisa. Solo te las envío a ti, ¿está bien? La mirada de Íñigo se oscureció de repente. Bajó las pestañas para mirarme, y su frialdad habitual pareció ser apartada por algo durante un instante. Antes de que pudiera distinguir si era enfado o vacilación, mis propias orejas ya estaban tan calientes que no podía soportarlo. Cambié de tema de inmediato. Enséñame a bailar. Él seguía mirándome. Tuve que añadir, intentando que mi voz sonara creíble: Cuando terminemos de bailar, te diré quién soy. Mentira. Absolutamente no se lo diría. Íñigo guardó silencio unos segundos. La música cambió justo entonces a un ritmo más lento. Las parejas alrededor empezaron a girar al compás del vals,
Los vestidos largos se abrían y cerraban bajo las luces como pétalos plateados. Él me miró y preguntó: «Cuando terminemos de bailar, ¿me dirás la verdad?». Asentí muy obediente. Quizá esta era la vez que más cerca estaría de Íñigo en toda mi vida, aunque fuera gracias a la máscara, al anonimato y a un engaño que no debería existir. Aún así, no quería perderlo. Pero después de asentir, Íñigo siguió quieto. Esperé un momento y al final levanté la vista hacia él con duda. Nuestras miradas chocaron durante unos breves segundos. Ambos guardamos un silencio incómodo. Íñigo apretó los labios y dijo con voz baja: «No se me da muy bien». Me quedé aturdida. ¿No se suponía que todos los protagonistas masculinos de las novelas eran perfectos? ¿No deberían saberlo todo, desde investigación en física hasta bailar bajo las luces? Tardé mucho en tartamudear una frase. «Yo tampoco sé, entonces, ¿qué hacemos?». Íñigo no dijo nada más. Giró la cabeza para mirar a una pareja cercana, como si observara sus pasos. Después, extendió la otra mano, imitando la postura de invitar a bailar de una forma un poco rígida pero seria. Coloqué mi mano sobre su hombro. Su mano se posó muy ligeramente en mi cintura, como si temiera cruzar un límite. Pero la mano que sostenía la mía me apretaba con fuerza. Su palma estaba más caliente de lo que imaginaba. Cuando dimos los primeros pasos, ambos fuimos tan torpes que casi nos pisamos. Contuve la risa. Íñigo bajó la mirada, y las orejas bajo su cabello negro se fueron poniendo rojas en silencio. Aprendía muy rápido. Desde aquellos pasos caóticos del principio, fue encontrando poco a poco el ritmo de la música. No me miraba demasiado tiempo, pero cada vez que yo perdía un poco el compás, él me atraía enseguida de vuelta. Cuando casi choqué con alguien al lado, Íñigo tiró de mí con fuerza. Por la inercia caí contra su pecho. El olor limpio de su camisa y su aliento frío y familiar me envolvieron al instante. Ay, no vi bien su expresión. Solo lo oí suspirar suavemente. «No te vayas por ahí». Su voz era muy ligera. «Tu compañero de baile soy yo». Mi corazón perdió de pronto un latido. Quizá porque la luz era demasiado tenue. Quizá porque la música era demasiado suave. O quizá porque en ese instante realmente tuve la absurda ilusión de que Íñigo Montalbán también estaba vacilando por mí. Justo entonces, todas las luces del salón de actos de Anaya se apagaron de golpe. La oscuridad devoró la pista de baile. Los gritos de sorpresa resonaron por todas partes. La multitud se agitó. Alguien chocó contra una mesa. Otros encendieron las linternas de sus teléfonos. Pequeños puntos de luz temblaban en la oscuridad. La mano de Íñigo que sostenía la mía se apretó. No sabía si era por tensión o porque no quería soltarme. En esa oscuridad caótica, de pronto llamé su nombre en voz muy baja: «Íñigo». Él respondió, casi de inmediato: «Agáchate». Se quedó inmóvil. Luego realmente bajó la cabeza. Levanté un poco mi máscara, me puse de puntillas y lo besé suavemente en los labios. Solo un beso muy leve, tan leve como un secreto a punto de desvanecerse en la noche. Después retrocedí de inmediato. Aunque solo haya sido medio baile, me he divertido mucho. Íñigo se quedó clavado en el sitio. Retiré mi mano de su palma. Como Cenicienta huyendo antes de medianoche, me mezclé entre la multitud caótica, dejando que la oscuridad ocultara mi torpeza. Antes de salir del salón, giré la cabeza para mirarlo una última vez. Seguía de pie bajo la luz tenue de los teléfonos, con la mano ligeramente abierta en el aire, como si aún no hubiera alcanzado a sujetar aquello que acababa de desaparecer
Sonreí en la oscuridad. Íñigo, hasta la próxima. El baile no pudo continuar. La razón era muy simple. El salón de actos de Anaya se había quedado sin electricidad. Los miembros del consejo estudiantil gritaban en la puerta principal para guiar la evacuación. Aproveché el caos para correr al aseo en la esquina del pasillo, cambiarme de nuevo a mi ropa habitual, quitarme la peluca y la máscara y borrar el maquillaje demasiado llamativo. Cuando salí, volví a ser la Inés Valcárcel normal. Una Inés con una chaqueta sencilla, el cabello castaño avellana recogido y la cara algo pálida por haber corrido demasiado rápido. Tomé el altavoz de repuesto y fui jadeando hasta Leandro Ochoa. Él era el presidente del consejo estudiantil y estaba frunciendo el ceño mientras manejaba a la multitud en la puerta. Al verme llegar, me echó una mirada, tomó el altavoz, grabó rápidamente un aviso de evacuación y lo dejó reproduciéndose en bucle. La voz del altavoz resonó de forma constante en el pasillo. Leandro me miró y dijo con voz tranquila: «El baile acababa de empezar y tú desapareciste». Guardé silencio. Él hizo una pausa y luego continuó: «En realidad no tienes que esconderte de mí de esa forma». Yo guardé todavía más silencio. Una semana antes, había visto por casualidad a Leandro rechazar la declaración de una chica en la azotea del pabellón norte. En ese momento él bloqueaba justo la salida, así que, para evitar la incomodidad, me quedé agachada en una esquina durante mucho rato. Cuando pensé que todos se habían ido, me levanté y recogí de paso una carta de amor olvidada en el suelo. ¿Quién iba a imaginar que, al girarme, me toparía con Leandro? Él miró el sobre en mi mano, bajó los ojos unos segundos, tomó la carta y dijo con voz indiferente: «Está bien, acepto». Después se giró para bajar de la azotea. Al ver que yo no lo seguía, incluso volvió la cabeza y preguntó: «¿No vienes?». Yo pregunté aturdida que a dónde. Él alzó una ceja y sonrió sin sonreír, a una cita. Después de que el malentendido quedara aclarado, Leandro y yo nos miramos en un silencio mortal. Al final, se cubrió la cara y solo dijo 3 palabras: «Vete, por favor». Desde entonces, siempre intenté evitarlo. Al pensar en aquello, solo pude soltar un leve «mu», sin saber cómo explicarlo. Justo en ese momento, mi mirada pasó por casualidad sobre la multitud a lo lejos. Vi a Íñigo. Apartaba a la gente con prisa, y luego tomó de la muñeca a una chica. Aquella chica llevaba una máscara plateada igual que la mía. Incluso el vestido de noche que llevaba era igual al que yo acababa de quitarme. Pero la reconocí. Vega Soldevila, la heroína destinada de aquel libro. En ese instante, todos los sonidos a mi alrededor parecieron alejarse de mí. Vi a Vega girar la cabeza sorprendida. Después, curvó los ojos con cierta timidez, con una expresión entre inesperada y dulce, como si un encuentro predestinado por fin hubiera ocurrido bajo las luces caóticas. Íñigo se quedó inmóvil. Muy pronto, le soltó la mano. Su voz era fría, educada, pero distante. «Lo siento, me equivoqué de persona. Yo debería haberme alegrado». Había confundido a Vega, y luego la soltó de inmediato. No siguió hablando con ella, ni le dio oportunidad de prolongar ese momento, pero no pude alegrarme. Porque en aquel libro, ellos debían conocerse en la universidad y reencontrarse años después. Vivir una historia de persecución, arrepentimiento y amor secreto que al final salía a la luz. Yo había pensado que había desviado la historia, pero resultó que el destino todavía podía regresar por otro camino. Sin querer seguir mirando, me giré para marcharme. Pero justo cuando acababa de darme la vuelta, Leandro me agarró de la muñeca. En realidad,
Aún no había terminado la frase cuando Íñigo miró hacia nosotros. Sus ojos negros y profundos pasaron por mi rostro, y luego se detuvieron en la mano de Leandro, que sujetaba mi muñeca. En ese instante, el corazón me latió con tanta fuerza que dolió. Sabía que ya me había quitado la máscara, cambiado de vestido, borrado el maquillaje, quitado la peluca. Ahora solo era Inés Valcárcel, a quien Íñigo nunca había prestado atención. No podía reconocerme, pero su mirada en ese momento me hizo sentir como si acabara de ser arrancada de todas mis capas de disfraz. Íñigo caminó hacia mí. Íñigo llegó frente a mí. Durante esos breves segundos, casi olvidé respirar. Todo lo que acababa de pasar en el baile cruzó por mi mente. El vestido plateado, la máscara, sus dedos sujetando los míos, el beso muy leve en la oscuridad y el momento en que escapé de su palma como una fugitiva, pero ya me había cambiado. La peluca estaba fuera, la máscara escondida en el aseo, y el pintalabios claro también había sido borrado. Ahora solo era Inés Valcárcel, la estudiante de física que siempre permanecía en silencio en el segundo puesto detrás de Íñigo Montalbán. Él no podía reconocerme. Me lo dije a mí misma. Íñigo se detuvo frente a mí, con una expresión tan serena que era imposible ver sus emociones. No mencionó el baile. No preguntó por qué Leandro me sostenía la mano, ni miró mi rostro más tiempo de lo normal. Solo dijo: el profesor Baltasar Cifuentes avisó que mañana por la mañana hay reunión de grupo. No llegues tarde. Me quedé aturdida un instante. El profesor Cifuentes era el tutor de nuestro grupo de investigación. Íñigo formaba parte de su proyecto desde muy temprano, mientras yo solo colaboraba en algunas partes junto a estudiantes mayores. Antes, Íñigo nunca me había hablado por iniciativa propia, salvo por frases tan necesarias que no podían evitarse. Respondí con sequedad: ah. Después de decirlo, esperé a que él se girara y se marchara primero. Pero Íñigo no se fue. Inclinó ligeramente la cabeza y su mirada cayó sobre Leandro, junto a mí. Su voz era muy tenue, pero había en ella una frialdad que casi no dejaba entrar a nadie más. ¿Tienes algo más? Lo que sigue está relacionado con el contenido del proyecto. No es conveniente que haya alguien ajeno aquí. Lo miré en silencio. No sabía si era una ilusión, pero siempre sentí que esa frase no parecía un aviso sobre el proyecto, sino una forma de echar a alguien. Leandro sostuvo la mirada de Íñigo por un momento, luego soltó lentamente mi muñeca. Levantó el altavoz, que todavía repetía el aviso de evacuación, y sonrió. Entonces ocúpate tú. Yo me encargo de cerrar esto. Aún no había alcanzado a decir nada cuando Íñigo ya se había girado para avanzar. No tuve más remedio que seguirlo. La noche en Salamanca era más fría de lo que imaginaba. Desde el salón de actos de Anaya, de vuelta a la residencia Santa Elvira, las farolas antiguas del camino derramaban sobre el suelo de piedra un amarillo húmedo. La gente del baile se dispersó muy rápido, y las risas detrás de nosotros se fueron alejando cada vez más. Caminé junto a Íñigo, aún un poco aturdida. Durante todo el trayecto, él no dijo nada. Yo tampoco me atreví a hablar, hasta que la entrada de la residencia Santa Elvira apareció ante mis ojos, y al final no pude contenerme. Me giré hacia él y pregunté: ¿ha pasado algo con el grupo de investigación? En realidad, la reunión de la mañana siguiente estaba relacionada sobre todo con el certamen ibérico universitario de física en la competición que se celebraría dentro de un mes. Yo no participaba profundamente en el proyecto principal de Íñigo, así que cuando él usó el contenido del proyecto como excusa para apartarme, seguía sintiéndome confundida. Íñigo me miró. Luego preguntó en respuesta:
¿No querías irte? Antes de que pudiera entenderlo, él añadió, justo yo también. En ese instante, una sensación fría me cayó desde la cabeza. Lo entendí. Quizás solo estaba incómodo por haber confundido a Vega. Quizás se dio cuenta de que Vega quería aprovechar la oportunidad para hablar con él, y por eso se apresuró a marcharse. Y yo, justo también quería irme. Así que me convertí en la excusa más conveniente. Cooperación beneficiosa para ambos. Nada más. Por un momento pensé que había reconocido algo. Pensé que su mirada se había detenido en la mano de Leandro porque le importaba. Pensé que, después de medio baile y un beso en la oscuridad, mi mundo realmente se había desviado de su trayectoria original. Pero una secundaria seguía siendo una secundaria. Bajé los ojos, oculté las emociones que se agitaban en mi pecho y pregunté en voz muy baja: Emma, ¿hay algo más que quieras decirme? Íñigo pensó un poco y respondió: por ahora no. Asentí. Sin mirarlo más, subí los escalones frente a la entrada de la residencia. Paso a paso, el sonido de mis zapatos contra la piedra resonaba seco. Cuando pasé la tarjeta para abrir la puerta, de pronto me sentí ridícula. Me había acostumbrado a ser una transeúnte ejemplar en la vida de Íñigo, tan acostumbrada que, incluso después de que me tomara de la mano en el baile, me llamara su compañera de baile y bajara la cabeza para que lo besara, seguía sin atreverme a creer de verdad que eso me pertenecía. Justo cuando la puerta de acceso se abrió, su voz sonó detrás de mí. Inés Valcárcel. Me quedé rígida. Íñigo pronunció mi nombre. Por primera vez. Giré la cabeza muy despacio. Él estaba bajo la luz de la entrada, con el cabello negro un poco revuelto por el viento nocturno. Su expresión seguía siendo fría como siempre, pero cuando repitió mi nombre, cada sílaba pareció tragarse toda la distancia desconocida en su garganta. Inés Valcárcel, nos vemos mañana. Aquella noche, después de volver a mi habitación, me quedé mucho tiempo sentada frente al ordenador sin reaccionar. Los datos experimentales sin procesar permanecían quietos en la pantalla. Los números, gráficos y modelos físicos que antes me eran familiares, de pronto se volvieron extraños. En mi cabeza solo quedaba la voz de Íñigo llamando mi nombre. ¿Me recordaba o ya me había reconocido? Abrí el teléfono de la SIM secundaria y miré el chat anónimo con él, dudando durante mucho rato antes de escribir una frase de prueba. ¿Me confundiste con otra persona? Íñigo respondió muy rápido. Un signo de interrogación. Me mordí los labios. Lo vi todo. En realidad quería decir que lo había visto marcharse con la chica de máscara plateada para tantear su reacción y también alejar las sospechas de la Inés real. Pero antes de que pudiera terminar de escribir el mensaje, Íñigo admitió directamente: no fue intencional. Ella vestía muy parecido a ti, y la máscara era idéntica. Tenía demasiada prisa. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Lo había entendido mal. Pensaba que la persona anónima estaba celosa porque él había confundido a Vega con ella. Al ver que no respondía durante un rato, volvió a enviar otro mensaje. Me equivoqué por mi prosopagnosia. Lo siento. La próxima vez no volverá a pasar. Miré fijamente la palabra prosopagnosia durante mucho rato. ¿Íñigo Montalbán tenía ceguera facial? Si era así, de repente todo parecía tener explicación. ¿Por qué siempre pasaba junto a los demás con frialdad? ¿Por qué una chica podía declarársele más de 10 veces? Y al encontrarse de nuevo, él parecía no haberla conocido nunca. ¿Por qué durante tantos años, aunque yo siempre estuviera justo detrás de él, él nunca me recordaba? Pero si tenía prosopagnosia,
¿Por qué esta noche pudo pronunciar correctamente mi nombre? Dudé y escribí: ¿Cómo sé que no dices lo de la prosopagnosia a propósito para consolarme? Unas decenas de segundos después, me envió una foto de un informe médico. Prosopagnosia, ceguera facial. El diagnóstico se remontaba a mucho antes de que yo lo conociera, y cada año se hacía una revisión. La última había sido un mes antes, es decir, el segundo día después de que yo empezara a enviar fotos anónimas. Después de la foto del informe, Íñigo envió una frase muy seria: «La próxima vez no volveré a confundirme». Apagué el teléfono de inmediato. La pantalla negra reflejó mi rostro rojo y torpe. Me desplomé sobre la mesa, hundí la cara en los brazos, y no me atreví a mirar más. Solo unas pocas palabras. Y aún así me sonrojé de esa manera. La alarma sonó justo a tiempo. Siempre me imponía un límite. El tiempo dedicado a Íñigo cada día no podía superar los 20 minutos. Aunque fuera amor secreto, aunque fueran mensajes anónimos, aunque fuera un sentimiento que no podía salir a la luz, debía obligarme a conservar una parte de lucidez. Respiré hondo, apagué la alarma y me obligué a volver a procesar los datos. Cerca de la medianoche, todo quedó por fin casi terminado. Antes de dormir, pasé frente al espejo del baño y me detuve unos segundos. Luego, como poseída, me hice una foto. El camisón blanco marfil estaba un poco húmedo por el vapor. Las curvas del cuerpo se difuminaban en el cristal empañado y el cabello castaño avellana caía algo desordenado sobre mis hombros. Elegí durante mucho rato, y al final solo le envié a Íñigo 2 palabras: «Te extraño». No podía permitirme ser la única que perdiera el sueño. Que 2 personas perdieran el sueño juntas era lo justo. A la mañana siguiente, fui al laboratorio de física aplicada para la reunión. Quedaba un mes para la fase regional del CIUF. Aunque su fama no era tan grande como la de las competiciones principales, yo había participado en casi todos los concursos a los que podía inscribirme. Antes siempre tenía una idea muy simple. Si no podía vencer a Íñigo en un lugar, usaría la cantidad para superarlo en todos los demás. El profesor Baltasar Cifuentes era el tutor de nuestro equipo. Íñigo entró en la sala de reuniones detrás de él. No era miembro del equipo de competición, solo participaba de paso en la reunión del grupo de investigación. Hoy no parecía tener mucha energía. Con las pestañas bajas y su expresión fría mezclada con falta de sueño, me obligué a no mirarlo. Después de lo ocurrido la noche anterior, temía que, si lo miraba un poco más, dejara al descubierto alguna pista. La reunión terminó muy rápido. El profesor Cifuentes nos recordó varios puntos importantes del CIUF y luego nos dejó marchar. Enseguida abracé el portátil y corrí tras él. Los datos que había procesado la noche anterior ya habían sido modelados con éxito, pero aún había algunos puntos de los que no estaba segura. Mi proyecto independiente estaba relacionado con reactivos nucleares. Al principio lo elegí solo porque quería hacer algo lo bastante difícil, lo bastante destacado, lo bastante capaz de impedir que siguiera siempre detrás de Íñigo. Pero cuanto más investigaba, más me di cuenta de que realmente me absorbía. Empecé a sentir curiosidad por los materiales capaces de recubrir un reactor, por cómo empaquetar el combustible de forma más segura, por problemas que antes nunca había pensado que me interesarían. Resumí al profesor Cifuentes el informe de progreso y los resultados experimentales. Mi voz se fue haciendo cada vez más baja, porque él revisó los datos una y otra vez durante mucho tiempo sin decir nada. Su expresión seria me inquietaba un poco. Solo después de un rato, sus cejas se relajaron.
Me dio una palmada en el hombro, con la voz más grave por la emoción. Escribe bien el artículo. Luego, prueba a enviarlo a PRL. Me quedé inmóvil. EPRL, Physical Review Letters. EPLM, no esperaba que valorara tanto este proyecto. Antes de que me marchara, el profesor Cifuentes volvió a llamarme. Aún tengo algunas plazas para investigación continua de máster y doctorado. Cuando esté reservado, intenta pensarlo. Si hubiera sido un mes antes, quizá habría aceptado de inmediato, porque sabía que Íñigo seguiría estudiando con el profesor Cifuentes. Si me quedaba, todavía podría estar cerca de él. Todavía podría seguir persiguiendo su espalda, como durante tantos años. Pero esta vez guardé silencio. Pensé en la noche del baile. Pensé en Vega. Pensé en el libro que decía que yo solo era una secundaria de paso. Pensé en aquella sensación fría al darme cuenta de que quizá solo había sido la excusa de Íñigo para escapar de una situación incómoda. Luego pensé en los datos experimentales en la pantalla. Pensé en las ecuaciones, los materiales, las preguntas a las que de verdad quería encontrar respuesta. Resultó que, durante el tiempo en que perseguía a Íñigo, también había avanzado sin darme cuenta, tanto que otro camino se abría ante mí. Levanté la cabeza para mirar al profesor Cifuentes e intenté sonreír. Necesito pensarlo con más cuidado. Esa fue la primera vez en mi vida que tomé la iniciativa de frenar en el camino de perseguir a Íñigo Montalbán. También fue la primera vez que me pregunté, si no estoy detrás de él, entonces ¿hacia dónde irá Inés Valcárcel? Los días siguientes estuve tan ocupada que casi no tuve tiempo de pensar en Íñigo. El borrador de mi artículo fue escrito durante varias noches seguidas. De día asistía a clases. Me reunía con el equipo del CIUF y preparaba modelos de refutación para la competición. De noche, me sentaba en el laboratorio de física aplicada, frente a curvas de datos, tablas de resultados y párrafos académicos que corregí tantas veces que casi me los sabía de memoria. Ya no le envié mensajes a Íñigo. El teléfono de la SIM secundaria permanecía quieto en el cajón, como un secreto temporalmente encerrado. A veces, mientras leía materiales sobre empaquetado de combustible, recordaba sin querer el mensaje suyo. La próxima vez no volveré a confundirme. Pero muy pronto me obligaba a volver a los números en la pantalla. Empecé a darme cuenta de que una persona puede entrar en un campo por amor, pero no necesariamente debe quedarse allí toda la vida por amor. Al principio, la física para mí era el camino que llevaba a Íñigo Montalbán. Después, se convirtió en el camino que me llevaba hacia mí misma. Una noche, después de haber estado despierta casi por completo, terminé la última revisión del borrador del artículo. Tenía la cabeza tan tensa que ya no sentía sueño. En lugar de volver a la residencia Santa Elvira, fui al laboratorio general del edificio Cajal. Era solo un experimento de física muy común. Pero cada vez que la presión era demasiado grande, me gustaba realizar aquellas operaciones familiares, conectar cables, ajustar equipos, registrar datos, calcular errores. Esas tareas repetitivas me hacían sentir que el mundo seguía teniendo orden, que todavía existían leyes que podían medirse, comprobarse y creerse. Cuando firmé el registro de guardia, cerré la puerta del laboratorio y salí al pasillo. Fuera ya casi amanecía. Me quedé en la esquina del edificio Cajal, frente a un ventanal que llegaba hasta el suelo cubierto de vapor. A lo lejos, los tejados antiguos de Salamanca se hundían en un azul pálido antes del amanecer. Extendí la mano y escribí con la punta del dedo en el cristal las fórmulas que acababan de aparecer en mi mente, desde la densidad de flujo hasta la ecuación de Schrödinger.
Escribí muy despacio, hasta que, al volver en mí, descubrí que había escrito sin darme cuenta varias veces el nombre de Íñigo Montalbán entre aquellos símbolos confusos. Me quedé inmóvil. Una sensación de acidez muy ligera se extendió por mi pecho. Claramente, había intentado no pensar en él. Claramente estaba tan ocupada que ya no le enviaba mensajes, ya no lo provocaba, ya no lo miraba en clase tanto como antes, pero bastaba con que mi mano se distrajera un poco para que el corazón confesara su secreto. Justo entonces, detrás de mí sonó una voz baja y grave. Falta un cuadrado. Mis dedos se estremecieron. Borré de inmediato los nombres del cristal, tan rápido como si destruyera pruebas de un crimen. Al girarme, vi a Íñigo de pie no muy lejos. Llevaba una chaqueta oscura, el cabello negro un poco despeinado, la expresión aún fría, pero con algo de cansancio en el fondo de los ojos. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. No sabía qué había visto. Íñigo se acercó y señaló un punto de la ecuación que yo acababa de escribir. Aquí. Seguí la dirección de su dedo. En efecto, faltaba un cuadrado. Lo añadí en silencio. El pasillo al amanecer estaba tan tranquilo que hasta la respiración se volvía clara. No pregunté por qué estaba allí, y él tampoco lo explicó. Entre nosotros parecía haber un hilo muy fino, que se extendía desde el baile de aquel día hasta este instante, pero ninguno se atrevía a tocarlo primero. Yo tenía demasiado sueño. Después de varias noches en vela, la excitación que me sostenía por la investigación finalmente se retiró. Solo quería volver a la residencia, darme una ducha caliente y dormir profundamente. Me giré para bajar las escaleras. Íñigo me llamó de pronto. Inés Valcárcel. Me detuve. Él volvió a reconocerme, no por la foto anónima, no por el vestido plateado, no por la máscara, sino a la verdadera Inés Valcárcel de pie bajo la luz azul pálida del amanecer. Yo estaba unos escalones más abajo que él, y levanté la cabeza para mirarlo. Durante muchos años siempre tuve que alzar la vista hacia Íñigo de esa manera. Él estaba en una posición un escalón más alta que yo, un puesto más alto, una distancia que parecía muy cercana pero que nunca podía cruzar, pero esta vez apretó los labios y bajó rápido las escaleras hasta mi lado. ¿Necesitas que pida permiso por ti para faltar a la clase de la tarde? Parpadeé lentamente. No hace falta. Solo he pasado una noche en vela. Dormir un poco bastará. Íñigo guardó silencio unos segundos y luego extendió la mano. En su palma había varios caramelos envueltos en papel de colores. Los envoltorios reflejaban el tenue amanecer fuera de la ventana, brillando en el pasillo frío. Miré aquellos caramelos y de pronto me quedé aturdida. Mucho tiempo atrás, él también me había dado caramelos de ese tipo. Cuando estudiábamos en el Instituto de Bachillerato San Telmo, mis padres tuvieron un accidente de coche. Después de ocuparme aturdida del funeral, el día que volví al instituto llovía muchísimo. Abracé las rodillas y me senté sola en un rincón de la azotea, mirando la cortina gris de lluvia, sin saber cómo debía seguir viviendo. En ese momento, Íñigo pasó por allí. No dijo mucho, solo colocó un caramelo en mi mano. Desde ese instante empecé a prestarle atención. De prestarle atención pasé a perseguirlo. De perseguirlo pasé a obsesionarme. Tomé el caramelo y sentí la garganta un poco bloqueada. De pronto, le pregunté, ¿lo sabes? En realidad estudiamos juntos en el Instituto de Bachillerato San Telmo. Íñigo me miró. Dudó y no respondió de inmediato. Curvé los labios, intentando deliberadamente que mi voz sonara muy ligera. Es normal que no me reconocieras.
Pero él me interrumpió. Sé tu nombre. Levanté la vista. Íñigo estaba frente a mí, con una rara torpeza en su expresión. Parecía estar intentando encontrar una explicación precisa, pero cuanto más serio era, más enternecedor resultaba. No puedo distinguir los rostros. Entonces no podía recordarte. Lo siento. Guardé silencio. Él continuó, como si temiera que no le creyera. Eres muy buena. Después de una pausa, añadió, pero trasnochar no es bueno. No vuelvas a trasnochar. Lo miré durante mucho rato, y de pronto me reí. ¿De verdad? Él asintió, con una voz muy seria. Hubo un instante en que realmente quise preguntarle, ¿y la persona anónima que te envía mensajes? ¿La reconoces? ¿Sabes que quien te quita el sueño, te pone rojas las orejas y te hace buscar entre la multitud? En realidad está justo frente a ti. Pero al final no pregunté. Abrí un caramelo y me lo llevé a la boca. La dulzura se extendió muy despacio, como un secreto que aún no había llegado el momento de decir. La competición del SIUF se celebró según lo previsto un mes después en el Auditorio Unamuno. Nuestro equipo tenía 5 personas y yo era responsable de 2 apartados importantes. El modelo físico ya había sido perfeccionado de antemano, y en esta ronda nos asignaron el papel de equipo refutador. En comparación con las competiciones anteriores, mi estado de ánimo estaba mucho más tranquilo. Si ganábamos, pasaríamos a la fase nacional. Si perdíamos, al menos habría sido un viaje académico gratuito. Antes había usado las competiciones para perseguir a Íñigo, pero esta vez quería ganar por mi propio proyecto. Antes de subir al escenario, mientras esperaba en la zona de espera, alguien derramó agua por accidente sobre mi ropa. La mancha se extendió por mi pecho, helada. No tuve más remedio que pedirle a un compañero que siguiera la situación en el auditorio, mientras yo corría al aseo del segundo piso para arreglarlo. El tiempo era muy justo. Casi iba caminando y secándome a la vez, intentando mantener la cabeza fría. Después de arreglarme frente al espejo, extendí la mano y presioné el picaporte. No se movió. Lo intenté otra vez. Seguía sin responder. La cerradura estaba rota. La puerta grande no sabía cuándo se había cerrado. No podía descartarse que alguien lo hubiera hecho a propósito. Pero en ese momento ya no tenía tiempo para pensar. Fuera, pronto sería el turno de mi equipo. Tenía que volver a la zona de espera de inmediato. Llamé al profesor Cifuentes. Nadie contestó. Llamé a mis compañeros. Los teléfonos estaban ocupados o no conectaban. Respiré hondo, conteniendo el pánico que empezaba a subir. Al mirar alrededor del aseo, vi una fregona en la esquina. La tomé, preparándome para golpear la cerradura. Aunque realmente pudiera quedar atrapada, no podía quedarme sentada esperando. Justo entonces, el teléfono de la SIM secundaria vibró de pronto. Un mensaje nuevo. Único contacto en esa SIM. Íñigo Montalbán. ¿Sabes dónde está Inés Valcárcel? Miré las palabras en la pantalla. Todo mi cuerpo pareció quedarse sujeto. Si respondía, significaba que la identidad de quien enviaba mensajes anónimos quedaría completamente expuesta. Significaba que todas aquellas fotos, las frases provocadoras, el beso en la oscuridad, todo lo que había intentado esconder sería arrastrado a la luz. Pero ya no tenía elección. Apreté los labios y escribí palabra por palabra. Segundo piso. Aseo del extremo izquierdo. Parece que la cerradura está rota. El mensaje se envió. Me dolió el pecho. Muy pronto. Íñigo respondió. Gracias. La espera se volvió de pronto infinitamente larga.
Me quedé detrás de la puerta, apretando el teléfono, escuchando pasos y voces acercarse poco a poco. Alguien llamó al personal técnico. Hubo sonidos de metal golpeando la cerradura. Luego sonó un golpe fuerte. La puerta fue forzada. La luz exterior entró de golpe. La primera persona que vi fue Íñigo. Estaba entre la gente, con la respiración aún inestable, y sus ojos cayeron de inmediato sobre mí. En ese instante, me ardió la nariz. No sabía cómo me miraría después de saberlo todo. Temía que se enfadara, que me odiara, que se sintiera engañado. Ni siquiera me atreví a levantar la cabeza durante mucho tiempo. Alguien me ofreció un pañuelo. Íñigo fue quien habló primero, con una voz muy tranquila. Le pedí ayuda a una amiga. Dijo que parecía que estabas atrapada en el aseo. Se detuvo un poco. No tengas miedo. Sécate las lágrimas. Tomé el pañuelo, con la garganta tan apretada que solo pude responder suavemente. No me desenmascaró. Frente a todos, conservó ese secreto para mí. Ya no tenía tiempo de decir nada más. Me limpié apresuradamente las comisuras de los ojos y corrí de vuelta a la zona de espera. En el camino vi a Leandro no muy lejos, con herramientas en la mano, como si también estuviera a punto de correr hacia el aseo donde yo había quedado atrapada. Al verme, se sorprendió un poco. Luego, no preguntó nada, solo agitó la mano con impotencia para decirme que me fuera rápido. Cuando logré volver a la zona de espera, mis compañeros ya se preparaban para subir al escenario. El profesor Cifuentes suspiró claramente aliviado al verme. Dijo que los teléfonos de mis compañeros habían sido recogidos para guardarlos de forma centralizada y que el suyo estaba en silencio. Si Íñigo no hubiera notado mi ausencia, quizá todo habría sido mucho peor. La prueba posterior fue más fluida de lo esperado. El modelo que construí compensó justo el punto débil de los argumentos del equipo defensor. Cuando estuve en el escenario del Auditorio Unamuno, mirando las ecuaciones aparecer en la pantalla, el pánico del aseo fue desapareciendo. Oí mi propia voz analizar con calma. Oí los bolígrafos de los jueces tomando notas. Oí a mis compañeros suspirar aliviados al terminar la refutación. Cuando el presentador anunció la clasificación, todo nuestro equipo gritó de alegría. Los aplausos llenaron el Auditorio Unamuno. Yo estaba bajo las luces del escenario y bajé la mirada inconscientemente hacia el público. Entre la multitud vi a Íñigo. Estaba sentado en una fila no muy lejana, con la mirada fija en mí. Luego curvó los ojos y me sonrió. Una sonrisa muy leve. Pero en ese instante, de pronto sentí que ya no era la sombra detrás de nadie. Estaba de pie en mi propio escenario, y esta vez Íñigo Montalbán me estaba viendo. Después de que nuestro equipo consiguiera una clasificación suficiente para entrar en la fase nacional del SIUF, mis compañeros empezaron a hablar de celebrar y prepararse para la siguiente etapa. Yo estaba entre sus risas y conversaciones ruidosas, pero en mi cabeza solo quedaba la sonrisa muy leve de Íñigo bajo el público. Él había guardado mi secreto. Sabía que la persona anónima era yo, o al menos había empezado a sospecharlo, y aún así, delante de todos dijo que había pedido ayuda a una amiga, dejándome una salida limpia. Esa sensación me hacía sentir aliviada y asustada a la vez. Busqué una excusa para salir a respirar. La escalera de servicio detrás del Auditorio Unamuno estaba muy oscura. La mitad de las luces con sensor estaban rotas. Solo quedaban algunos reflejos tenues sobre la pared. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la pantalla del teléfono, hasta que al final abrí el chat anónimo con Íñigo. Ya había huido bastante. Si él había visto mi secreto, al menos debía aclararlo yo misma.
Escribí 3 palabras. ¿Nos vemos? El mensaje acababa de enviarse. Cuando la puerta de la escalera frente a mí fue empujada con fuerza, me sobresalté y, por reflejo, escondí el teléfono detrás de mi espalda, pero la pantalla seguía encendida. Seguía detenida en la página del mensaje recién enviado. Íñigo estaba en la puerta, con su teléfono en la mano. Sacudió ligeramente la pantalla hacia mí, levantó perezosamente los párpados y dijo con una voz tan tranquila que me erizó el cuero cabelludo: «Te atrapé». Lo miré, con la garganta seca. Sí, él me había encontrado desde hacía mucho. Intenté mantener la calma, pero mi voz seguía un poco ronca. «¿Ya sabías desde hace tiempo que era yo?» Íñigo no lo negó. Miró mi aspecto demacrado por trasnochar y por la tensión, y la comisura de sus labios se movió un poco, como si le hiciera gracia. «¿De qué te escondes? Cuando enviabas fotos eras muy valiente, ¿no?» La cara se me calentó de inmediato. Abrí mucho los ojos, intentando inventar algo con la voz más seria posible. Eran imágenes de internet generadas por IA. «No me digas que te las creíste». Íñigo me miró. Esa mirada era tan tranquila que cuanto más hablaba, más culpable me sentía. Tuve que cambiar de tema antes de arder por completo. «¿Cómo me reconociste? ¿Se te curó la prosopagnosia?» Eso era algo que de verdad no entendía. Él no podía distinguir los rostros. Entonces, ¿cómo pudo reconocer que la chica con máscara del baile era yo? Reconocer a Inés Valcárcel en el pasillo al amanecer, reconocer que la persona atrapada en el aseo era la que le enviaba mensajes anónimos. Íñigo negó con la cabeza. «No se ha curado». Dijo que por su ceguera facial había desarrollado el hábito de observar muchos detalles: el peinado, la forma de caminar, la ropa, la costumbre de sostener el bolígrafo, la manera en que una persona se queda quieta al pensar. Pero esas no eran las razones principales por las que me reconoció. Lo miré y no pude evitar preguntar: «Entonces, ¿en qué te basaste?» Íñigo me echó una mirada. Después de un rato, dijo muy brevemente: «En tus ojos». Me quedé aturdida. Junto a la escalera había una ventana oscura. Giré la cabeza para mirar y solo vi mi sombra reflejada borrosamente en el cristal frío. No podía ver claramente mis propios ojos, y mucho menos saber qué había en ellos cuando miraba a Íñigo. Él volvió a decir: «Hay gente que me mira porque le gustó. Hay gente que me mira por envidia. Hay gente que solo siente curiosidad». Su voz era muy baja, pero una mirada tan directa y que a la vez intenta ocultarse tanto, solo la tienes tú. Mi corazón perdió de pronto un latido. Resultó que aquellos años en que pensé que estaba de pie en la oscuridad, en realidad también había dejado escapar luz. Bajé los ojos y sonreí. Luego le pregunté: «¿Entonces esta vez ya me recuerdas?» Íñigo dio un paso adelante y me sacó de la zona oscura de la escalera, dejando que la luz tenue cayera sobre nuestros hombros. Me miró durante mucho tiempo. Después dijo: «No te olvidaré en toda mi vida». Quizá en la mecánica cuántica realmente existen conexiones que no se pueden explicar por la distancia. Una partícula cambia y la otra reacciona al instante. Igual que en el momento en que envié la primera foto anónima a Íñigo, todas las trayectorias entre nosotros se desviaron en silencio. Ya no éramos el protagonista masculino y una secundaria de paso. Ya no éramos la luna y la sombra. Solo éramos Íñigo Montalbán e Inés Valcárcel, 2 personas que por fin se veían. Después de regresar a la Universidad de Salamanca, fui a ver al profesor Baltasar Cifuentes. Rechacé contacto su plaza de investigación continua de máster y doctorado. El profesor Cifuentes se sintió tan dolido
que no dejaba de suspirar al mirarme. Pero al final preguntó, ¿ya tienes a alguien en mente? ¿Necesitas que te escriba una carta de recomendación? No lo rechacé. Le dije la verdad. Quería probar otra dirección, relacionada con materiales para el empaquetado de reactores nucleares. El profesor Cifuentes me miró un rato y de repente mencionó los artículos de ciencia de materiales que había visto en mi ordenador. Me preguntó si ya tenía una profesora guía que me gustara. Respondí, aún no. De inmediato, sus ojos se iluminaron. Hizo una llamada telefónica, habló maravillas de mí y finalmente me envió la información de contacto de la profesora Berta Larralde. Miré aquel nombre en la pantalla, tan sorprendida que levanté la cabeza hacia él. Berta Larralde era una profesora muy famosa en el campo de la ciencia de materiales. Antes había dudado si debía enviarle un correo para postularme, pero todavía no me había atrevido. El profesor Cifuentes se dio una palmada en el pecho, con una voz entre orgullosa y arrepentida. Es la persona querida por este profesor, y justo investiga ese campo. Una buena semilla como tú. ¿Cómo podría dejarla pasar? Guardé silencio unos segundos. En resumen, aunque cambiara de dirección, seguía sin escapar del destino de trabajar para el profesor Cifuentes. Pero esta vez lo hacía de buena gana. Al salir del edificio Cajal, caminé con la cabeza baja, escribiendo un mensaje de presentación para la profesora Berta Larralde. Por estar demasiado concentrada, mi frente chocó contra el hombro de alguien delante. Levanté la vista. Era Leandro Ochoa. Parecía estar esperándome a propósito. ¿Hablamos un momento? Bajé la cabeza y seguí terminando el mensaje. Espérame 10 minutos. Después de enviar la presentación y conversar brevemente con la profesora Larralde, ella me invitó con mucho entusiasmo a visitar su grupo de investigación. Solo entonces suspiré aliviada y guardé el teléfono. Leandro seguía sentado junto al parterre frente al edificio Cajal, esperándome pacientemente. Fui hasta él. Dudé un poco y dije, en realidad no tienes que hacer esto. Él alzó una ceja. ¿Hacer qué? Acercarte a mí a propósito. Lo miré directamente. De todos modos, no te gusto. ¿Hay algo en mí que necesitas? Leandro se quedó aturdido. Siempre he sido sensible a las emociones de los demás. Sus encuentros que parecían casuales, sus miradas demasiado observadoras, y la forma en que fingía acercarse con naturalidad, me hacían sentir que algo no estaba bien. Él guardó silencio durante mucho rato. Al final, apretó los dientes y dijo, «Está bien». Luego preguntó, «¿Leíste el libro de Íñigo, verdad?» Me quedé inmóvil. Unos meses antes, al salir del laboratorio, había encontrado un libro extraño. En él decía que Íñigo y Vega Soldevila eran los protagonistas masculino y femenino, y que yo solo era una secundaria de paso sin importancia. Fue precisamente ese libro el que me estimuló. Me hizo romper mis límites y empezar a enviarle fotos anónimas a Íñigo. Leandro me miró y dijo directamente, «Ese libro es falso». Me quedé aturdida. El mundo que Leandro describió era completamente distinto de lo que yo había creído. Dijo que él y Vega eran conquistadores. Mientras conquistaran con éxito a los personajes secundarios junto al protagonista, podían obtener la cualificación para ascender a protagonistas. Vega había intentado acercarse a Íñigo durante mucho tiempo. Se le había declarado más de 10 veces, pero por su ceguera facial, él nunca la había recordado realmente. Después, Vega se dio cuenta de que yo, junto a Íñigo, era la mayor amenaza. Así que creó aquel libro
Queriendo que yo entendiera la dificultad y me retirara, guardé silencio durante mucho rato. Resultó que el llamado destino predeterminado, la llamada protagonista femenina y la secundaria, de principio a fin no eran más que una mentira. Leandro añadió con naturalidad. Dicen que ella también le envió fotos provocadoras a Íñigo. Cada vez que enviaba una, él la bloqueaba. Casi se volvió loca. A Íñigo parece que le disgustan mucho esas cosas, así que cuando trates con él en el futuro, ten más cuidado. Recordé el chat entre Íñigo y yo. Recordé sus orejas rojas, su vacilación, su frase de la próxima vez no volveré a confundirme. Dudé un poco. ¿Ah? ¿A Íñigo le disgustan mucho esas cosas? Pero a mí me parecía evidente que le gustaban mucho. Aunque pensé eso, aún así asentí con seriedad. Gracias, lo tendré en cuenta. Leandro me miró y de pronto sonrió. Esa sonrisa era distinta de su calma habitual, más brillante y también más aliviada. En realidad soy yo quien debería darte las gracias. He visto cómo pasabas de ser una secundaria de paso a convertirte en la protagonista de ti misma. Solo entonces comprendí que no existe solo el camino de conquistar a alguien. Levantó la mirada hacia el cielo azul pálido sobre el edificio Cajal. ¡Qué interesante! Yo también pienso ir a probarlo. El día que participé en la defensa final de la beca especial de la Universidad de Salamanca, recibí la noticia de que mi artículo había sido aceptado por PRL. Miré el correo durante mucho rato. Luego me reí en pleno pasillo. La defensa de aquel día estuvo llena de gente. Cada facultad solo tenía una plaza. La competencia era tan feroz que casi nadie se atrevía a relajarse. Pero yo ya estaba acostumbrada al ritmo de competir. Desde la fase de facultad hasta la fase universitaria. Desde el artículo hasta los resultados del CIUF, me levanté paso a paso con lo que yo misma había logrado. Antes, solo podía ocupar el segundo lugar, pero al final, ni siquiera Íñigo pudo superarme esta vez. Cuando estuve sobre el escenario del Auditorio Unamuno, toqué suavemente el micrófono y miré hacia el público. Había muchos estudiantes de cursos inferiores que habían venido a mirar. Sus ojos eran confusos, admirados o perdidos, exactamente iguales a los míos de antes. Sonreí. En realidad, durante muchísimo tiempo, solo pude alcanzar el segundo puesto. El auditorio se quedó en silencio. Hablé de los años en que perseguí una espalda, de la sensación de creerme solo un personaje secundario en la vida de otra persona. Hablé de la confusión, la obsesión y también de las noches en vela en el laboratorio. Pero ya no conté esa historia como una herida, porque ahora lo entendía. Había perseguido. Me había perdido. Había creído que solo si alguien más me veía, mi vida tendría sentido. Pero yo siempre soy yo. Incluso durante el tiempo en que no había nadie, mi vida seguía siendo brillante.